¿Qué tal? De nuevo por acá sin mentiras. Este video va a ser inusualmente corto, breve. Te voy a dejar dos videos. Porque ayer, primero te digo, dos videos. Uno de Freddy Bernal, gobernador entrante en Táchira, y otro de Luis Marcano, gobernador entrante en Anzoátegui. Ellos hicieron unas reflexiones y además un mini inventario de lo que consiguieron en esas gobernaciones que, como saben ustedes, estaban dirigentes opositores. Fueron, ¿cómo se llama eso? Funcionarios, gobernadores opositores quienes acaban de perder las elecciones. Eso se hizo en una reunión con el presidente de la República. Y yo quiero que tú veas los videos, lo analices y dependiendo de tu estado, dependiendo si estás fuera de Venezuela, me digas cómo solucionar, porque esto es de ambas partes. Hoy lo están diciendo los que están en gobierno, pero cuando pierden una gobernación o una alcaldía, los que entran, que son opositores, dicen lo mismo, hacen un inventario similar. Y esto lo tenemos escuchando en los últimos 30, 40 años. El que entra empieza a decir tal cosa y el que sale se va muy tranquilo fuera del país a disfrutar la plata, a disfrutar lo robado. Por otra parte, yo quiero hacer una reflexión antes de colocarte esos videos, porque quiero que ustedes me den los comentarios de qué opinan, de cómo ven esas gobernaciones, de cuál ha sido su experiencia en trámites públicos, de cómo los tratan en ministerios, en gobernación, en la administración pública, de cómo podemos mejorar todo este entuerto. Ahora, la reflexión es la siguiente. La reflexión es la siguiente. ¿Hasta cuándo los venezolanos vamos a permitir gobiernos de estas características? ¿Hasta cuándo? Cuando se roban, se despilfarran los reales del pueblo. ¿Será que aquí no hay poderes públicos? ¿Será que aquí no existe una fiscalía? ¿No existe un sistema judicial? ¿No existe partidos políticos que vean la inacción de estos gobernadores, alcaldes o ministros que lo llamen a capítulo? ¿No existe la voluntad para el cambio? Miren, aquí el gobierno de Venezuela sacó a dos gobernadores, 2 o 3, que no los respaldó el pueblo en las elecciones primarias. Y lo primero que hizo fue premiarlos. Una fue la gobernadora de Monagas, la puso como ministra de Educación, y el otro fue Marcos Torres, gobernador de Aragua, lo puso como ministro del Agua. Y hay más casos. Entonces, hay mucha insensibilidad contra el pueblo, que es el que se ha calado todos estos 5 años del interinato. Y parece, me da la impresión, no sé qué impresión tengan ustedes, que el gobierno de Venezuela no está interesado en acabar con la corrupción, en acabar la ineficiencia, en acabar con este despelote, en acabar con esta desplanificación. Esto ya no es un problema de que el imperio gringo y el imperio europeo nos desplanifica o nos desorienta en materia de planificación pública. Es una cosa elemental de gobierno, de políticas públicas que no se están haciendo. Entonces yo voy a pasar a los dos videos, se los voy a dejar y quiero que ustedes me manden sus puntos de vista, cómo podemos solucionar este entuerto que tenemos en Venezuela. Muchas gracias y vamos a pasar a ver ambos videos. Adelante. Catástrofe, así lo califico. 4 o 5 ejemplos muy sencillos. Está en el grado de calamidad de esas gobernaciones que la memoria y cuenta que me deben entregar por institución, yo le estoy dando el papel para que impriman, porque ni siquiera papel para impresión dejaron. Las maquinarias están abandonadas hace años, rodeadas de monte e inservibles. Los carros y los autobuses están montados sobre pedazos de madera, pues no tienen cauchos. El Hospital Central de San Cristóbal tiene colapsado desde los ascensores hace muchos meses, la emergencia,
la morgue. Un parque automotor de casi 700 vehículos, todos inoperativos, absolutamente todos. No hay un vehículo operativo en la gobernación del estado Anzoátegui. Los vertederos para la disposición final de los desechos colapsados. Eso ha generado un problema ambiental importante, sobre todo en el área metropolitana, porque se han improvisado vertederos, porque el vertedero de la gobernación está absolutamente cerrado. Ya nosotros empezamos a trabajar en la recuperación. Los peajes inactivos nunca funcionaron durante 4 años, los peajes del estado Anzoátegui. Cosas tan increíbles, presidente, como en el proceso de transición en el cual se reunieron a los directores salientes, los mismos directores, ellos seguramente nos escuchan y podrán dar fe de esto, más de 4 meses sin reunirse, se reunían casi que 2 veces al año, el testimonio de los propios directores que estuvieron allí. Miles de personas contratadas, presidente, bajo figuras de cuadrilla que no estaban cumpliendo ningún tipo de actividad, no estaban haciendo ningún tipo de trabajo, solo servían equipos políticos del gobernador que allí se encontraban. Bueno, nuestros hospitales devastados, la clínica de los trabajadores que hizo la revolución bolivariana, que hizo el profesor Aristóbulo Isturi, sus quirófanos 3 años sin operar porque faltaban 2 aires acondicionados.